Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todo ungido, a todo llamado y escogido. De todo corazón me debo a Cristo, me debo a todo aquel que me permita Dios servirle. Soy deudor, no a la carne, no al mundo, soy deudor a mi Señor, a Dios. Soy deudor y le doy las gracias a Dios por tener el privilegio de poder ser un instrumento de Él un día más para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Yo les deseo, bendito pueblo de Dios, con todo mi corazón, que la gracia y la paz estén con ustedes para que el Señor y el Maestro puedan tocar su corazón y puedan entender este bendito lenguaje, el cual tiene un costo y que es espiritual. Enséñanos, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Señor, y lo guardaremos hasta el fin, Señor. Enséñanos, bendito Padre. No nos ocultes, quita el velo de esta bendita palabra en cada enseñanza. Danos entendimiento, Señor, a los que tengan hambre y sed de justicia, porque nosotros te prometemos guardar tu bendita ley, Señor, y cumplirla de todo corazón. Porque es muy importante, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, siempre hacer votos cuando le pidamos a Dios, pero hay que cumplirlos. Eso es muy importante. Lo que sí le digo, hermano y hermana, no hay mayor riqueza que Dios nos dé entendimiento a su palabra, porque esta bendita palabra es de vida y precisamente nos aleja de todo engaño, de todo pensamiento y maligno que busque nuestras vidas. Así que vamos a proseguir con esta bendita enseñanza número 46, mis hermanos benditos y pueblo de Dios. Nos quedamos por favor en Gálatas, siempre con la bendita palabra de Dios. Ayer en la enseñanza número 45, nos quedamos en Gálatas 6:12. Dice la bendita palabra de Dios: todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Creo que pues voy a reforzar, ¿no?, la enseñanza pasada, bendito hermano y bendita hermana, porque la palabra es viva, ¿verdad? Y yo le decía en la enseñanza pasada que todo aquel que es un cristiano carnal, que por fuera dice que está circuncidado, que se bautizó, que, que tiene la Biblia en la mano, que va a las congregaciones, que da palabra, que recibe palabra, pero que no son unas nuevas criaturas, no son seres espirituales, no están en la cruz. Entonces, hay muchas iglesias que precisamente por no padecer, por ser cobardes, por no padecer que el mundo los aborrezca, por no padecer que sus familiares los hagan a un lado, por no padecer que sus amigos e inclusive muchas veces en sus trabajos o en su núcleo social los aparten por cargar la cruz de Cristo Jesús. Porque cargar la cruz de Cristo Jesús, recuerde que es ser una persona espiritual, recuerde que es salir absolutamente de todo lo vano y de toda la sabiduría del mundo, y la gente se va a asustar cuando usted empiece a ser una nueva criatura y empieza a tratar de convencer mediante el Espíritu Santo a sus padres o a sus hijos, y se van a volver en contra de usted. Entonces, pues sí, es muy cómoda o muy cómodo el cristianismo hipócrita, el cristianismo carnal, el cristianismo de la circuncisión en apariencia, pero no en el corazón. Pero estos los obligan, ¿verdad? Y fíjese cómo dijo en esta carta un representante: miren con cuán grandes letras les escribo, que todos los que quieren circuncidar los quieren agradar a la carne.
Y efectivamente no pueden dejar el mundo, no pueden dejar sus concupiscencias. Su alimento cotidiano es el dinero, las diversiones, todo lo que trajo Satanás. Entonces, nosotros, benditos hermanos y benditas hermanas, pues debemos de padecer y de cargar con nuestra cruz. Dice en el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne nada más. Entonces, este tipo de representantes que profetiza este versículo, ellos no están circuncidados en el corazón, andan en la carne, pero los obligan y salen a arrebatar gente de verdaderas congregaciones. Recuerde que ya vimos que se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles. Recuerden que en estos tiempos, si fuera necesario, aún los escogidos van a ser arrebatados. Pero ¿para qué se dedican? Aparte de que traen a Satanás y traen demonios, ¿para qué se dedican estas congregaciones a estar contradiciendo a Cristo Jesús, a estar contradiciendo la cruz, a estar contradiciendo la verdad? Bueno, pues para arrebatarlos y tener más gente y gloriarse en la carne, ¿verdad? Y decir, ya somos 15, ya somos 20, ya somos 30, y nada más para gloriarse en la carne. Y toman el camino de Cristo como changarros de quesadillas y de tacos, a ver quién tiene más gente. Lamentablemente, porque usted, ministro, y usted, bendito hermano en Cristo Jesús, cuando se atreva a no ser cobarde y a predicar por medio del Espíritu Santo la verdad y el camino, va a tener poca gente, va a tener muy poca gente. Cuando exhorte, amoneste, redarguya, por no lo digo yo, lo dicen las profecías, lo dice la bendita palabra. De hecho, yo siempre le pongo como ejemplo al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cuánta gente tuvo? ¿Seguidores? Pocos. Gente que iba nada más a buscarlo por la comida y para que lo sanaran, muchísimos. Pero cuando Cristo Jesús murió y resucitó, únicamente se apareció a un poco más de 500 y no a todos los que le siguieron, porque fueron los que le crucificaron por predicar la cruz, por decir, tomen su cruz y síganme. Entonces, bueno, profecías cumplidas y sigue la bendita enseñanza quitando el velo al pueblo de Dios. Dice entonces, en el 14, fíjese bien, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, un verdadero ministro, bendito pueblo de Dios, no se gloria en una mega iglesia, no se gloria en la gente que tiene, no se gloria en el piso de mármol ni en la cafetería. Fíjese cómo dice el apóstol, pero lejos esté de mí gloriarme como estos que andan en la carne. Lejos esté de mí, sino gloriarme en la riqueza que me trajo Cristo, gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Y esa es la gloria que debe de tener un ministro, no con los seres humanos, porque los seres humanos se van a burlar de los que estamos en la cruz, sino gloriarnos, porque dice el que se gloríe, gloríese con Dios. Gloriese con Cristo. Así que bendito siervo, bendito hermano en Cristo Jesús, usted, si se está atreviendo a enseñar la palabra, no se gloríe por la gente que tiene, ni por los aplausos que le dan. Gloriarse si usted predica con ejemplo y se está crucificado juntamente con Cristo, como lo vimos en Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, como vimos en Romanos 6, sepultados, muertos, plantados juntamente con Cristo para gloria del Padre, para presentar nuestros miembros a Dios. En eso gloríese, y gloríese con Dios, no con los seres humanos. Porque si usted está cumpliendo este bendito pacto como ministro de estar crucificado en la carne, de estar carbonizado en la carne, como ya lo vimos, gloríese, ¿verdad?
Y si está usted crucificado al mundo, ¿qué es estar crucificado al mundo? Que el mundo va a venir, ¿verdad? El mundo de los impíos, el mundo de los circuncidados en la carne, y lo van a tratar de convencer, de meter herejías a la congregación, de meter pecado, de meter cosas que no hay, trabajo, de meter Navidad, de meter días de fiesta que ha traído la tradición humana. Entonces yo le digo, así como Josías, el rey Josías, destruyó toda la idolatría y destruyó todo lo que el pueblo estaba haciendo, de igual manera usted, ministro, Dios lo levantó para destruir toda idolatría, para que usted dé ejemplo de estar en la cruz y decirle al mundo no puedo bajar, no puedo bajar, y decirle a Satanás no. Y de igual manera, ¿verdad? Yo estoy crucificado al mundo. ¿Y qué es estar crucificado al mundo? Que va a venir Satanás con todos sus deseos y le va a decir no, 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 no. Y el mundo me es crucificado a mí, que es que el mundo esté crucificado, que el mundo diga, no, no, ya ni vayas con ese loco, no, mira, está bien loco, no lo vas a tratar de convencer. Ya le dijimos, ¿verdad? Que despierte, que trabaje, que meta a su hijo a la escuela, que se dedique a lo que nosotros predicamos y no quiere. Está loco. Ok, gloria a Dios. Yo estoy crucificado para el mundo porque los pocos que me conocen saben que no me pudieron bajar de la cruz. Aleluya. Alabados a Dios. Y mire con cuán grandes letras nos está escribiendo. Bendito pueblo de Dios. Dios por medio de Pablo. Dice entonces, porque en el versículo Cristo, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjese bien, vamos a poner atención, porque para Dios y para Cristo Jesús no vale nada un cristiano, una congregación que cargue la Biblia, ni tampoco un incircunciso. No, 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 no. Lo que vale para Dios, la verdadera religión, el verdadero cristiano, es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ser una nueva criatura es dejar de ser un ser terrenal, un ser carnal, y recibir las alas del gran águila, que es la presencia de Dios, para ser una persona angelical, una persona que tenga un comportamiento y que busque totalmente otras cosas que los cristianos que creen que son cristianos y no lo son. Eso es lo que vale para Dios. Y si usted es bendito hermano y bendita hermana de Dios, con todo mi corazón se lo digo, si usted no es una nueva criatura y piensa usted que por no ir a la villa, por no estar arrullando al niñito Jesús en Navidad, si usted cree que eso es una nueva criatura, está equivocado. Sí, una nueva criatura dejó todo, absolutamente toda la mesa de Satanás, absolutamente todo lo que trajo Satanás, y se dedica, como ya lo hemos visto, en cuerpo, en alma, en espíritu y en mente, a amar a Dios y amar al prójimo y a esperar a Cristo que le haya haciendo así todos los días, como hemos estado fortaleciendo esta bendita enseñanza. Y recuerde, ahí están mis números. Aquí estoy a la orden. Para cualquier duda que venga mansamente, adelante. Y de igual manera, si usted es representante, ¿verdad? Está predicando cosas, aquí estoy. Dios me ha permitido poder hacer frente ya a su bendita palabra para poder ayudarle, no contender, pero si es necesario contender y tapar la boca a los leones y a los que quieren ganar ocasión para arrebatar de la verdadera fidelidad a Cristo, pues para esto son estas enseñanzas y aquí voy a estar mientras Dios me lo permita. Versículos 16. Perdón, vamos a... Sí, 16. Dice, y todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Ah, hermano. Ahora, ¿quiere usted tener a Dios de amigo? ¿Quiere tener a Dios y quiere estar en paz con Dios? Esta es la condición de Dios, no mía.
Ojalá. Y todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La cruz. Crucificado. Una nueva creación. No en la carne. Todos los que anden, todos los cristianos, muchos o pocos, que queden en este planeta Tierra y ya anden, bienaventurado, hermano. Bienaventurada, dichoso, hermano, y bendito. Véngase porque somos uno solo y vamos a poder hablar una misma cosa. Pero recuerde que tenemos voluntad propia. Recuerde que tenemos libre albedrío. Y la palabra es para escoger qué vamos a hacer nosotros. Dice en el 17, fíjese bien. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y puedo entender, bendito pueblo de Dios, esta enseñanza. Puedo entender lo que el apóstol Pablo decía, porque el que ande conforme a esta regla se va a dar cuenta cómo le van a venir a molestar. Se va a dar cuenta cómo le van a venir a insultar. Se van a dar cuenta cómo le van a venir a rogar por medio de Satanás para que predique otra cosa y se baje de la cruz. Por eso Pablo decía, de aquí en adelante nadie me cause molestias, ningún impío, ningún inicuo, nadie me cause molestias de que estoy predicando mal, nadie me cause porque yo traigo las marcas de mi Señor Jesucristo. Esto quiere decir, estoy clavado, no me puedo bajar de la cruz, porque yo voy a guardar el pacto, porque recuerde que los clavos representan simbólicamente el que aunque yo quiera bajarme, no puedo, ya tomé mi cruz, ya estoy ministro, para los ministros, porque los discípulos apenas están yendo al Gólgota cargando con su cruz. Yo espero que lleguen a crucificar su carne algún día, todos aquellos que están en el camino y puedan llegar a ser sacerdotes, ministros, pero ya vimos el precio y estamos viendo el precio, ¿verdad? Llegar al Gólgota y llegar a la calavera y crucificarse juntamente con Cristo es cuando usted ya alcanzó un tamaño espiritual como Pablo, no tanto, ¿verdad? Porque hay muchos que nos vamos a alcanzar, pero sí un tamaño espiritual dado por Dios. Entonces, viene Satanás con Pablo, venía Satanás con Pablo, ¿verdad? Y le decía, ¿verdad? Como Adán y Eva, o como Pedro le dijo, tú no tienes que ir a la cruz. Y igualmente así como Jesús le dijo, no me molestes Pedro, no me molestes Satanás, porque pones la mira en los hombres y no en las de Dios, que no quería que fuera a la cruz. De igual manera también Satanás atacó mucho a Pablo y dijo, ya nadie me moleste. Y igualmente yo les he dicho, ya no me molesten, déjenme en paz. Si les causo molestias o si les causa esta palabra ardor y les causa dolor, ¿por qué están buscándome? Déjenme tranquilo, déjenme en paz. Yo traigo las marcas de mi Señor Jesucristo y no voy a bajar de la cruz. Por la gloria de Dios, no para gloria mía, hermano y hermana. Y así debe de ser un ministro en todo momento. Gálatas 5 ahí mismo, pero en el capítulo 5, por favor. 16 y 17, por favor, hermanas y hermanos. Dice aquí en el 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, esto es una rogativa de Dios en la bendita palabra viva, ¿verdad? Anden en el espíritu, anden en la azotea, anden arriba, anden en la mesa de Dios. Ya no presenten sus miembros al pecado, no satisfagan la carne. La carne me va a pedir, la carne me va a estar seduciendo Satanás, ¿verdad? Pero dice la palabra, no satisfagan, ya sea en cualquier pecado, hermano y hermana, porque Satanás tiene toda la mesa del cuerpo humano, a todas las concupiscencias y a todos los deseos que este cuerpo puede necesitar y que me pide. Adulterio, fornicación, dinero, poder, fama, descanso, que me aplaudan. Ya hemos visto todo eso. No satisfagan, golpeen su carne. Bendito pueblo de Dios, golpeen
expíen su carne mediante el poder que nos fue dado. No presenten sus miembros, anden en el Espíritu, porque si yo satisfago los deseos de la carne, ya no voy a andar en el Espíritu. Y es otra cita más: ignorantes ministros que predican que el Espíritu Santo no se puede perder. Es otra cita bíblica más para entaparle la boca a los malos ministros que no tienen entendimiento de la palabra. Entonces, yo satisfago la carne, ya no ando en el Espíritu, me vuelvo un ser de carne, me vuelvo un cristiano circuncidado nada más en las apariencias. Y voy a ir a la iglesia y voy a ir a las congregaciones en la carne, pero no en el Espíritu. Y por naturaleza divina no voy a poder estar en la cruz, ni voy a poder entender ni cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, esta es una rogativa de Dios. Dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Más claro que el agua, hermanos. Entonces, fíjense bien. Yo ando en la carne, el Espíritu se opone. ¿Qué es que se opone? Se sale. Se sale. ¿Y que te queda una gotita? Porfa, que te queda poquito. ¿Dónde está eso? ¿De dónde sacan eso los falsos ministros o las que se dicen pastoras o diaconisas o cobete? ¿De dónde sacan eso? Cuidado, ministro y ministra, porque Dios le va a pedir cuenta del engaño. Le va a pedir cuenta de cada palabra que salga de la boca, que salga de su boca. Tenga mucho cuidado, porque ya vimos una cita bíblica, ¿verdad? En Apocalipsis, que aquel que se atreva a agregarle algo y hablar a su sabiduría, Dios le va a agregar todas las plagas que están escritas. Y búrlese, siga predicando y no me haga caso, adelante. Un día va a llorar y va a gritar allá arriba, porque la palabra es veraz. Y si le quito también algo a la palabra por falta de conocimiento, pues Dios me va a quitar mi parte. Pero fíjese bien, la carne se opone contra el Espíritu. O sea, yo ando en la carne, no, el Espíritu quiere entrar en mí, no puede entrar. No se pueden, no, la carne y el Espíritu. Por eso Cristo Jesús nos trajo el bautizo, por eso dijo tomen su cruz, por eso dijo crucifiquen su carne. Por eso la presencia de Dios representa un fuego que consume mi carne, para no volver a la mesa de Satanás, para no volver a los deseos que tenía antes y ser un ser angelical, porque así está en Apocalipsis. Escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Tiatira, refiriéndose a la iglesia, al representante, al ángel. Entonces, hermana y hermano, esto es una nueva criatura, esta es una nueva creación. Aquel que se comporta como un ser espiritual. De hecho, recuerde que la imagen de Dios, traer la imagen de Dios es ser espiritual. Recuerde también que ya vimos donde dice, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces yo espero que vaya entendiendo la bendita palabra de Dios. Bueno, vamos por favor a San Juan 3. San Juan 3. Del 3 al 6 vamos a leer, benditos hermanos y hermanas. Estaba Jesús con un sumo sacerdote que fue a verlo de noche, llamado Nicodemo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dijo así. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces,
Aquí está lo que para fortalecer la enseñanza del bautizo. Cuando Juan el Bautista gritaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y les hablaba del bautizo, porque no podían entrar al reino, no podían entrar a escuchar la voz del Rey, que es Cristo Jesús, si no dejaban la carne voluntariamente, si no tomaban su cruz en el bautizo y nacían espiritualmente por el divino poder de Dios que resucitó de los muertos a Cristo, y eso ya vino por fe. Entonces, para poder entrar a este reino, para poder entrar a escuchar la verdadera voz del pastor, que es un lenguaje espiritual, se necesita ser un ser espiritual. Por eso los carnales, por eso los que circuncidan, por eso los que quieren agradar a la carne, no pueden entrar al reino, no pueden penetrar. Cristo Jesús no les habla, no yo. Así que, benditos representantes, si ustedes están en la verdad y tienen su congregación o en la congregación de Cristo, un discípulo que ya tiene mucho tiempo, o un ministro que ya tiene mucho tiempo, que esté pecando y que ande en la carne y que sea necio, no se desgasta enseñarle la palabra, porque no va a entender. De igual manera, yo ya le había profetizado que la mayoría que vea estas enseñanzas no las va a entender. No las ven. ¿Por qué la mayoría digo? Porque la mayoría anda proféticamente en la apostasía, porque vendrían burladores. Yo desearía, y también Dios desea, como dice en Timoteo, ¿verdad? Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Digo, Dios quiere, yo también quisiera, bendito hermano y bendita hermana. Para eso Dios está trabajando por medio mío. Para eso yo, en vez de irme ahorita a las plazas, en vez de estar el domingo yéndome a una barbacoa, ¿verdad?, con mi familia, en vez de estarme yendo de día de campo, estoy trabajando todos los días, para ver si hay alguien que se ha tocado por Dios, porque nosotros estamos trabajando en las empresas de Dios. Nosotros estamos trabajando en los negocios de Dios. Entonces, quisiera yo, pero también están las profecías, bendito hermano y bendita hermana, que no para todos es. Entonces, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es Cristo. No puede entrar a escuchar la voz del rey. Se queda con el otro rey. Se queda con el rey de la tierra. Porque el rey del cielo es Cristo y el rey de la tierra es Satanás. Ahora, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por eso Nicodemo decía, ¿cómo un hombre viejo puede nacer? Pueden hacer de nuevo. Nicodemo hablaba de la resurrección carnal, ¿verdad? Él pensaba que nacer otra vez en carne. No, Cristo Jesús estaba hablando del bendito pacto, ¿verdad? De morir a la carne y el nacimiento, porque el evangelio que trajo Cristo Jesús es, recuerde, dejarlo todo y nacer nuevamente. ¿Se acuerda los versículos pasados que yo le toqué de los niños que buscaban a Cristo y que los discípulos no lo dejaban pasar? Y Jesús, indignado, se volteó y dijo, déjenlos, porque de los niños es el reino de los cielos. Y Cristo Jesús una ocasión tomó uno de ellos y dijo, de cierto le digo que el que no se convierta como uno de ellos no va a entrar al reino de los cielos. Y yo le daba testimonio, ¿verdad? Porque esa es la parte más difícil de incredulidad para el ser humano. Piensan que son sabios. A los 42 años yo pensaba que era sabio. Yo tenía dinero, yo pensaba que era sabio. Yo pensaba que era muy inteligente. Yo pensaba que era una persona que sabía hacer negocios, ¿verdad? Que sabía hacer. Pero cuando Jesús me dijo, ¿verdad?, que no era sabio, que dejara mi sabiduría, porque Cristo Jesús no vino ni por sabios mundanos, ni por ricos, sino por humildes que crean que todo lo que hacíamos era vano y que entonces teníamos que empezar de cero, a nacer.
y como niñitos recién nacidos a tomar leche espiritual y a ser cuidados mediante un verdadero ministro y que fuéramos teniendo un crecimiento espiritual. Esta es la verdad, este es el camino, pero ¿quién quiere pagar el precio? ¿Verdad? Entonces, vamos viendo. De cierto te digo, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido es espíritu. Respondió Jesús, de cierto, digo, el que no nacía de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, aquí están los dos pueblos, hermana y hermano. Satanás, su pueblo es carnal. Su pueblo se sigue comportando de igual manera. Y aquí está el pueblo de Cristo, aquí está la descendencia de la mujer que vimos desde Génesis. Esta descendencia, el verdadero camino que no se predica hoy, es ser una persona espiritual. Y como le he dicho en enseñanzas pasadas, una persona espiritual no se le antoja el dinero, no se le antoja el estar perdiendo el tiempo en cosas vanas, ¿verdad? No se le antoja una profesión, no se le antoja que lo agloríen, no se le antoja poder, no se le antojan casas, no se le antojan. Un ser espiritual está fortalecido y está gozándose y deleitándose en la presencia de Dios y en el verdadero camino que nos trajo Dios y que nos trajo Cristo Jesús. Vamos, por favor, bendito pueblo de Dios, a Romanos 8, del 1 al 15, por favor. Palabra de Dios. Romanos 8, del 1 al 15. Y empezamos en el versículo 1. Fíjese bien, para fortalecer esta enseñanza. Ahora, hermanos, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, dice Dios, no Pablo, la palabra está viva. Ahora pues, y créale a Dios, ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu y no conforme a la carne. Condenación. Satanás es el que trae una cárcel. Satanás es el que trae cautividad. Satanás es el que trae las cadenas del pecado. Bien, ahora bien, en la palabra condena es que si yo milito en la carne, estoy en Egipto, estoy en una cárcel de tinieblas, estoy bajo un poder, bajo un gendarme llamado Satanás, y que Dios lo permite por incrédulo y por no haber creído que solamente podía yo ser libertado por medio de Cristo y por medio de la fe y no pecar más y ser un ser espiritual, porque el pecado paga un salario y es otra vez ir a cautividad, otra vez regresar a Egipto y que el Señor, ¿verdad?, me esté utilizando para hacer ciudades, para hacer pirámides, para hacer lo que se hacía en Egipto, representando y simbolizando hoy, porque usted que da su vida al trabajo del mundo, está cooperando para construir metro, para construir todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Y está cooperando y está siendo esclavo y está trabajando para Satanás, y le quita todo el tiempo para entregarle la vida a Cristo, porque un ser espiritual busca las cosas de arriba y no las cosas de aquí abajo. Ahora bien, todo cristiano que lo quiera circuncidar, como ya lo vimos en Gálatas, todo pastor que quiera que usted guarde la ley con pecado, ¿verdad? Y permitiéndole en la congregación, eso sí, en su congregación, porque sí es suya, es de Satanás, ¿verdad? Y le esté permitiendo pecado, entonces están cautivos, no son seres espirituales, no son criaturas nuevas y están bajo cautividad. Pero si usted, bendito pueblo y bendito hermano, es un ser espiritual, Satanás no le puede, como yo le decía en la enseñanza pasada, ¿qué le puede ofrecer Satanás a un ser espiritual? Ahora,
vamos a poner de ejemplo un ángel, que venga Satanás y le diga, oye, mira ángel, haz una profesión para que la gente te reconozca, ¿qué le va a decir el ángel? Yo soy un ángel de Dios, esas cosas no me interesan. Y que dice Satanás, mira, ángel, dinero, millones, predica mentira. Va a decir, pero el dinero no, yo, el dinero no soy un ser espiritual, soy un ángel de allá arriba. El dinero no. Entonces, vayamos entendiendo, quítese el velo, bendito pueblo de Dios, entienda la palabra. Entonces, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir y no va a poder seducirme. Sí, va a tratar de seducirme, pero si yo tengo fe y me estoy deleitando y gozando en las cosas de Dios, le voy a decir, no me interesa. Sí, mi cuerpo me pide, mi cuerpo, pero lo golpeo y me gloreo más en las cosas de Dios y traigo las marcas de mi Señor. No me molestes. Amén. Estamos fortaleciendo todas estas enseñanzas. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está, hermanos, por fe, mire, para eso se nos dio este poder, la ley del Espíritu. La palabra ley es autoridad, ¿verdad? Para eso se me dio este poder, para poderle decirle no a Satanás, para poderle decir, para poder gobernar mis miembros, para que el fuego y el amor de Dios y el poder de Dios sean más poderosos dentro de mí que mi carne. Entonces, vuelvo a repetir, fíjese bien, porque la ley del Espíritu, y Espíritu viene con con E mayúscula, que es lo que recibimos el Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús, me ha librado, me ha libertado, me ha rescatado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Sí? De la misma ley que Dios puso, porque la ley es imposible hacerla. Yo sé que el pecado paga un salario y es la muerte, pero si yo estoy en la carne, quiero hacer la ley, la deseo hacer, pero no voy a poder. Y voy a morir porque el pecado paga un salario. Por eso dice, maldito todo aquel que se circuncide. Maldito todo aquel cristiano que vaya y regrese a la carne. Porque va a tener la ley, ya tiene el pacto, pero no la va a poder cumplir. Pero el Espíritu, por eso es muy importante, no contristar, no apagar, no echar afuera a Dios adentro de mí, porque es mi vida, porque es el poder para ser un verdadero cristiano y un ser espiritual. Entonces, me ha libertado de esa maldición. Dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, para el primer pacto, para la palabra de Dios, por cuanto era débil la carne en el primer pacto, por eso Dios nos mostró, hermano y hermana, despertemos, por eso es el primer pacto, por eso hubo tantos sacrificios de animales, por eso no pudo haber perfección para decir Dios, miren, tenían mi ley pero no la pudieron guardar, entiendan. Venían a estar pidiendo perdón y sacrificando millones de animales, ¿verdad? Para que yo los perdonara en lo que venía el pacto verdadero, en lo que venía la perfección, en lo que venía nuestro verdadero libertador a vencer a Satanás. Entonces, fíjese bien, porque la ley del Antiguo Testamento, por cuanto era débil, la carne no la podíamos cumplir. Entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en su propia carne. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué representa que Cristo Jesús haya sido destrozado? Yo le he dicho en enseñanzas pasadas, ¿verdad? Que la carne, no, que nos está indicando Dios, que primero en mi carne busca el pecado. Por eso Cristo Jesús cargó el pecado en su carne, no en el espíritu. En el espíritu, no, en su carne. Por eso fue destrozada, por eso fue deshecha. La carne de Cristo Jesús no heredó, no está allá arriba. Dice la palabra que si a Cristo lo conocimos en carne, ya no, porque tenía pecado.
cargó con el pecado. Ahora vino a condenar al pecado en su carne, vino a cargar en su carne, vino a hacer destrozar su carne, se sacrificó para subir con su sangre y mandarnos la bendita potencia, el bendito fuego, la bendita presencia de Dios a todo aquel cristiano que cree y que entra por la puerta del redil para no andar en la carne, para no regresar para atrás, para por fe poder gobernar estos miembros y que no fuera por obras ya, sino por fe, para que la gloria siempre sea para Dios. Eso es la palabra de Dios. Entonces dice, ¿verdad? En el versículo 4, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es el pacto. Bendito discípulo, bendito ministro, grábeselo, póngalo en su corazón, subráyelo, porque este es el pacto por el cual Cristo Jesús dio su vida, por el cual Cristo Jesús padeció. Y si usted recibe el pacto y no lo hace, vano hace el sacrificio de Cristo y una horrenda expectación de juicio y de hervor le espera el día del juicio y el día que Cristo Jesús nos llame a compadecer ante su tribunal personalmente a cada uno de nosotros. Entonces, este es el pacto, ¿verdad?, por el cual Cristo Jesús padeció, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¡Ay, qué legalista! Otra vez va a volver a hablar de que hay que guardar toda la ley. No lo digo yo, lo dice Dios, lo dice Dios. Y no llevamos un versículo bíblico, son muchos versículos bíblicos. Hay más de 800 mandamientos para usted el día de hoy y para mí, ¿verdad? Y entonces, gracias a la presencia, gracias al sacrificio, gracias a la cruz, gracias a lo que me delegó Cristo Jesús inmerecidamente, y esta riqueza que yo no me la creía que es Dios dentro de mí, pues cómo no voy a poder, porque si yo digo que no puedo cumplir los mandamientos, estoy blasfemando contra el poder de Dios, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo, porque un cristiano que sepa que tiene a Dios adentro, dice todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo con Dios, todo lo puedo porque traigo a Dios, y eso es la fe, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, Cristo Jesús padeció, murió, cargó con el pecado en su carne para ir con su sangre y abogar por los que quisieran salir de las tinieblas y quisieran este bendito camino, para que entonces se cumpliera esta ley que Dios estableció, estos mandamientos que Dios estableció. Y recuerde que ya vimos en enseñanzas pasadas, ¿verdad?, ¿quién es el que me ama? Sino el que cumple todos mis mandamientos, pero para poderlos cumplir se necesita Dios adentro. Dice entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está. El verdadero camino, bendito hermano, nada que pentecostales, nada que metodistas, nada que adventistas, nada que séptimo día, nada de eso, bendito pueblo de Dios, nada que coberturas, que de qué iglesia vienes, nada. Los cristianos están sonámbulos, están hechizados, están amarrados con vendas mágicas en las manos. Entonces, dése cuenta, ¿verdad? El verdadero camino es no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Como estamos fortaleciendo todo esto, como ya he dicho, debemos andar no en la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya le dije cuál es el fruto de reconocer a un cristiano que está en el Espíritu, hermano y hermana. No le importan los diezmos, no le importan las ofrendas, no le importa la gloria del hombre, no le importa los aplausos, no le importa la gente que tiene. Ese se gloria en la cruz, se gloria de que es un ser espiritual, como lo vimos con Pablo. Amén. Ese es el bendito poder de Dios que nos ha traído en este nuevo pacto, el resucitarnos y transformarnos a nuevas criaturas. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, en la congregación que usted va, ¿de qué le hablan? Trabajo, dinero, prosperidad.
Pues los que son de la carne piensan en eso. Es lógico que prediquen eso. Es normal que prediquen eso. A mí no me maravilla, no me espantan sus predicaciones, porque está escrito. Son seres carnales, ¿verdad? Nada más están pensando en la carne. Pero los que son del Espíritu tienen su pensamiento como Salomón. Señor, Señor, tanto pueblo, yo voy a gobernar, tú me has elegido como rey, por favor, Señor, ¿qué voy a hacer para gobernar tanto pueblo? ¿Qué voy a hacer para meterlos a tu camino? ¿Qué voy a hacer para decirles la verdad? Dios, siervo mío, por haberte preocupado en mis negocios, por estar pensando en lo espiritual y no en lo carnal como los otros reyes, vas a ser el hombre más sabio y más rico, pero en el Antiguo Testamento figurativamente con cosas materiales. Hoy, en el Nuevo Pacto, ricos con cosas espirituales, oro espiritual, plata espiritual, sabiduría espiritual. Las riquezas son otras. Entonces, benditos hermanos, los que son de la carne, recuerde que estamos quitando el velo al pueblo de Dios. Recuerde que hemos visto ya mucho de cómo conocer a un árbol, de buenos frutos y de malos frutos. Recuerde que ya vimos que en estos tiempos se amontonarían maestros, que está la apostasía, a los que creen, ¿verdad? Entonces, otro más para que se eche a correr de esa congregación en donde le están hablando de puras cosas de aquí abajo y no tocan las cosas espirituales. Bien. Dice entonces, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Bien, ok. Representante, ¿quiere seguir ocupándose y seguir predicando a la carne? Hágalo, hágalo, es muerte. Se va a ir al lago de fuego. Pero el ocuparse del verdadero negocio de Dios y ocuparse del espíritu y de las cosas espirituales y de las cosas que el Rey de Reyes nos trajo, lo va a llevar a la vida eterna. Es vida y paz. Va a tener la presencia de Dios. ¿Sí? Pero si usted se quiere seguir ocupando, ¿verdad? En los deleites, ¿verdad? Si quiere usted seguir en las cosas de aquí abajo, bueno, pues está muerto. Dios no está en esas congregaciones. La palabra de Dios lo dice aquí en el versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte. Muerte es separación de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es ocuparse de la cruz, ocuparse de predicar una nueva creación, ocuparse de predicar, salgan del mundo, salgan de los ídolos, salgan de lo que trajo, eso es vida y paz. Y aunque nos cueste, aunque padezcamos, aunque lloremos, aunque hemos sido vituperados y aborrecidos por el mundo, tenemos vida y tenemos paz, que es lo que a mí me importa y lo que me importaría que usted tuviera, bendito ministro de Dios. Con todo mi corazón se lo digo. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Otra vez? No se te sale Dios, no hay problema. No, tú ya eres salvo, hombre, no le hagas caso a ese. Cristo Jesús vino por pecadores, no. Bueno, sigan escuchando a Satanás. Porque la palabra de Dios está en la Biblia. Porque los designios de la carne, si usted se aferra a estar en la carne, si usted no quiere pagar el precio, bueno, entonces Dios va a ser su enemigo. Lo contrario a paz. Porque cuando Pablo decía paz y gracia, es no pequen, para que la gracia, para que sean seres espirituales, para que Dios no sea su enemigo. Porque cuando Pablo decía paz es no pequen, estén en paz con Dios. Entonces, ¿usted quiere seguir en la carne? No se engañe. La bendita palabra de Dios dice que no tiene a Dios. Más bien su amigo es Satanás, entre comillas, porque lo va a engañar. Pero es enemigo de Dios. Los designios de la carne son enemistad. Y quiero decirle, la palabra no es para los que no han entrado al reino. Cristo Jesús no viene a juzgar al que no tiene un pacto.
Cristo, la palabra es para los que hemos entrado al reino, para que también no lo vayan a engañar. Entonces le está hablando al pueblo de Dios. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. No se sujetan. Yo he tenido aquí cristianos que se les da un mandamiento y dicen, ¡ah! ¡No! ¡No! Así, hermanos, se asustan. No lo pueden hacer. Cuando Dios les manda algún mandamiento por la palabra, por algún hermano o alguna hermana, y les dice lo que tienen que hacer, se asustan, se molestan, se enojan. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque no tienen el espíritu, porque les parece dura la palabra, porque les parece duro el mandamiento, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Anteriormente, dura es esta palabra, cállate, no soportamos tu palabra, Cristo, cállenlo, casi le decían, cállenlo. Igual el apóstol Pablo, cuando hablaba, rechinaban dientes y lo cállate, lo callaban, igual a Esteban, cuando predicaba lo apedraron, le dijeron, cállate. Entonces, no pueden soportar, hermano, los que son de la carne. No pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden. Eso grábeselo. Por eso a mí no me extraña ver tantas iglesias muertas, tantas iglesias hipócritas y engañadas que son carnales, que se han dejado circuncidar. Dice, ni tampoco pueden. Dice en el 8. Y los que viven según la carne no pueden nunca ni podrán agradar a Dios. Porque lo único que podemos darle a Dios es agradarlo. ¿Y cómo voy a agradar a Dios? Amándolo. ¿Y cómo lo voy a amar? Guardando todos sus mandamientos. Pero si soy de carne y no tengo a Dios y no tengo el Espíritu, ¿cómo voy a poder hacer los mandamientos espirituales? Por eso se le llaman lenguaje espiritual. Por eso se le llaman mandamientos espirituales. No son de aquí abajo, son de allá arriba. Para eso nos vino el nacimiento. Para eso debemos de conservar la vida espiritual. Porque si yo regreso a la mesa de Satanás, aunque sea con un pecado, ¿verdad? Después del conocimiento que tuve y lo hago, me vuelvo en un ser carnal, es la ley, está escrito por Dios, hermano y hermana. El pecado me hace convertirme en un ser carnal, como lo vimos desde un principio en Génesis. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Bueno, pues se les pusieron ojos de carne, se dieron cuenta que estaban desnudos y pues Dios los echó a lo terrenal. Lo mismo el día de hoy, exactamente lo mismo. Entonces, no podemos agradar a Dios nosotros, bendito pueblo de Dios. Por eso dice, guardemos aquel depósito que es nuestra vida. Versículo 9. Mas ustedes, si es que verdaderamente tienen fe, si es que verdaderamente están en la verdadera religión, si es verdaderamente tomaron su cruz y están caminando el camino de Cristo, dice, mas ustedes no viven según la carne. Fíjate bien, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Fíjese bien, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque si el Espíritu de Dios no vive dentro de mí, no mora, yo ando en la carne. Ando en la carne. Solamente teniendo a Dios adentro soy un ser espiritual y puedo guardar su bendita palabra de Dios. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, porque lo que es del Padre es de Cristo también, ¿verdad? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo y de Dios, no es cristiano, no se engañe, hermano, que no lo engañen en las congregaciones. Satanás viene a engañar a decirte, vas bien, eres cristiano. No es cierto, son hijos del diablo. No son de Cristo. ¿Cuál es el reconocimiento? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Tener a Dios adentro. Ese es mi pase a la vida eterna. Ese es el sello que me reconoce como hijo de Dios, como un verdadero cristiano. Se me sale, soy de carne, soy de Satanás, paso a ser del otro pueblo y Dios pasa a ser mi enemigo. Entonces, no estamos con un versículo, bendito pueblo de Dios. Ojalá despierte. Y si está despierto, apóyeme. Y también, por favor,
predique y siga predicando la verdad. Y si habla un mismo lenguaje, aquí están mis teléfonos también para unirnos en estos últimos tiempos y que sea, si Dios lo permite, seamos un cuerpo para tapar boca de leones y para poder salvar a los que puedan y estén predestinados todavía para la gloria de Dios. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mas si verdaderamente digo, Cristo vive en mí, porque muchos cristianos dicen, ¿quién vive? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En mi corazón. Así yo me ha tocado ver, hermanos, que se glorian. Pero mira, hermano, no nos engañemos. Si Cristo verdaderamente está en un cristiano, la carne está muerta. Está separado al mundo. Ese es otro fruto de poder conocer quién tiene a Cristo dentro. Yo no puedo decir soy cristiano. Yo no puedo decir traigo a Cristo si estoy en la carne y si mi comportamiento es otro. Sí vengo a los mandamientos, los quiero hacer, pero no puedo. Pues deja de pecar. Paga el precio. Pon tu cuerpo en sacrificio. Deja lo que tengas que dejar. Muera a lo que te estás aferrando como el rico. Pues claro que hay un precio. Bendito hermano y bendita hermana, que es un pacto. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo primordial a seguir. Entonces, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Fíjese bien, ponga atención. Ya no voy a pecar. Otra manifestación es que si Cristo está en un discípulo, no peca. Así que ya deje de engañar, ministro, y ya deje de aceptar a pecadores en su congregación. Ya déjelos de aceptar. Háblenles de la cruz, háblenles que se arrepientan, porque Dios le va a pedir cuentas. Entonces, una persona que trae a Cristo no peca, es otra manifestación. Y dice aquí, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Grábeselo también, bendito hermano y bendita hermana, por el amor de Dios. En el bautizo fue despertado mi espíritu. Yo antes era un ser de carne, 46, 42 años, con un espíritu muerto, porque así nací de carne. Como dice, lo que es nacido de carne. Por eso es necesario nacer. Ahora, nazco y ¿qué me dice Cristo? Ya te resucité. Uy, Señor, gracias, mi espíritu, ahora soy una nueva criatura. Sí, pero ¿sabes cuál es el sustento? ¿Sabes cómo vas a cuidar el espíritu que te resucité? ¿Cómo? Siendo justo, no peques, no peques, no peques. Ese es mi alimento. Ese es su alimento, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús. Si usted quiere mantener vivo su espíritu, es la justicia. La justicia es tener los mandamientos y cumplirlos. Palabra de Dios, no de hombre, ni por hombre. Sí, esta es palabra de Dios. Dice en el versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo no soy deudor a Satanás. Yo no soy deudor a la carne. Yo no le debo nada al mundo. Yo le debo todo a Cristo. Y Cristo Jesús me rescató y me dijo, mi pacto es que ahora tú tienes que amar, que ahora tú tienes que servirme, que ahora tú me debes tu vida, que ahora pongas en sacrificio vivo. Y ahí está, hermanos, seamos fieles a Cristo. ¿Qué le debemos al maldito mundo? ¿Qué le debemos a Satanás? ¿Qué le debemos a esa angustia de donde nos sacó? Yo no le debo nada a la carne, gracias a Dios. Para regresar otra vez ahí, deudor soy a Dios, deudor soy a Cristo, y entonces voy a andar en el Espíritu Santo de Dios. Versículo 13. Porque si viven conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, si yo me aferro a vivir en la carne, palabra de Dios, congregaciones, cristianos y cristianas que creen que lo son, pero andan en la carne, están muertos. Muertos es, no tienen a Dios. Pero si por el Espíritu, si usted se arrepiente, si usted le pide perdón a Dios, si usted le dice, Señor, he pecado, perdóname por favor, y Dios no desprecia un corazón desgarrado y contrito en silicio.
Si usted verdaderamente confiesa sus pecados, entonces le regresa el poder para poder hacer morir las seducciones, para hacer morir la mesa de Satanás por medio del fuego que consume la carne, que es el fuego de Dios, porque el fuego de Satanás consume el espíritu y le da vida a la carne. Esa es la diferencia, hermanos y hermanas. Entonces, vuelvo a repetir, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si yo no peco, bendito hermano y bendita hermana, no es porque digan, ese dice que no peca, como gente que se ha ido de aquí, dicen, ya sabe, él nada más quiere tener la razón, él piensa que nada más no peca. Mire, hermano, no fui como ellos, porque a ellos se les señaló pecado y practicaron el pecado. Pero si usted no peca, tiene el Espíritu Santo. Y la gloria, y si usted puede guardar los mandamientos, no va a ser para usted, va a ser para Dios. Es para Dios. Porque cuando venga Cristo Jesús, cuando venga Dios, no me voy a poder gloriar de decirle, Señor, mire, yo diezmé, yo ofrendaba, yo di mi vida. Va a decir, ¿qué cosa? ¡Ja, ja! Entonces nadie se puede gloriar con Dios. Si tú pudiste hacer lo que yo te mandé, dite siervo inútil, porque fue por fe y fue porque tenías un poder delegado por mí para cumplir esta bendita palabra. Esas son las riquezas, hermanos, no somos merecedores de nada. Hasta en eso Dios nos amparó. Hasta en eso Dios, hasta en cumplir sus mandamientos, no es de nosotros, es por fe. Ojalá lo podamos entender. Bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús. Entonces, bueno, pues aquí se me ha ido en este día la hora de enseñanza que Dios me está permitiendo día con día. Yo deseo que la gracia y la paz y que esta bendita palabra de todo corazón toque su corazón y vuelva a la verdadera vida, bendito hermano y bendita hermana. Y si Dios me lo permite, pueblo de Dios, mañana, si me lo permite, seguiremos con estas enseñanzas. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Amén.